La historia de la ciencia está llena de genios, pero también de grandes injusticias. Hemos avanzado tanto gracias a un puñado de hombres que se ganaron su lugar en el panteón de los más grandes científicos de la historia. Pero también existen lugares reservados para las mujeres que dedicaron su vida al conocimiento, a pesar de la discriminación injustificada de su época. Por muchos años ellas fueron eclipsadas, ignoradas o incluso borradas del canon de la historia. Quise investigar un poco acerca de las mujeres que hicieron grandes aportaciones a la ciencia, pero quedaron relegadas a las sombras por sus colegas, amigos e incluso por sus parejas. En esta lista no incluía a las grandes científicas Marie Curie, Lynn Margulis y Rosalind Franklin, porque afortunadamente en los últimos años se les ha dado el reconocimiento que merecen estas grandes mujeres, especialmente con Rosalind, quien ha dejado de estar a las sombras de Watson y Crick. Quiero empezar esta lista hablando de Dian Fossey. Ella se graduó en la carrera de terapia ocupacional en la Universidad de San José, California, una carrera que no tiene mucho que ver con las ciencias biológicas ni la conservación. Sin embargo, llegó a ella un libro que cambiaría por completo su vida. Este libro trataba precisamente de la conservación de los gorilas, y fue entonces que sintió el llamado de África. Aquí sería bien poner una parte de la canción de África de Toto, creo que quedaría muy bien. En 1963 invirtió todos sus ahorros y viajó al continente africano, donde se instaló en Ruanda. Ahí fundó el Karisoke Research Center, que funcionó de 1967 a 1980. Es increíble cómo un libro puede cambiar por completo tu vida. Al principio le fue muy difícil adaptarse a su nuevo estilo de vida. Primero porque los gorilas no tenían mucho contacto con los humanos, y en segunda porque había muchos cazadores furtivos y no veían con buenos ojos a los investigadores que querían estudiar a los gorilas. En ese entonces los gorilas tenían una pésima reputación porque se había estrenado King Kong en los cines y fue un éxito internacional brutal, así que todas las personas asociaban los gorilas con violencia y agresividad, pero Dian Fossey ayudaría a cambiar esta percepción poco a poco. Con el paso del tiempo, Fossey logró ganarse la confianza de los gorilas, en especial con Digit, logrando una auténtica conexión que rompió las barreras de la comunicación. Digit incluso permitía que Fossey se acercara a sus crías y pudiera jugar con ellas sin ninguna clase de problemas. Fossey luchó con todas sus fuerzas contra los cazadores furtivos. Incluso puso trampas para capturarlos e interrogarlos. Además, acusó al gobierno de Ruanda de ser un gobierno corrupto por permitir que esto siguiera pasando. Qué mujer tan chingona, la verdad. Sin embargo, ocurriría un evento demasiado trágico para ella, y a partir de ahora, su vida iría cuesta abajo. Digit murió a manos de unos cazadores que le tendieron una trampa. Y a partir de ese momento, la vida de Dian Fossey quedó envuelta en un velo oscuro que nunca llegó a levantarse de nuevo. Sumida en una fuerte depresión tras la muerte de Digit, Dian se encerró en su cabaña, donde empezó a tomar más de la cuenta y se aisló del resto del mundo. Ella ya no tenía ganas de vivir. Ella había perdido la fe en la humanidad. Con sus últimas fuerzas, ella creó la Fundación Digit, para recaudar fondos en pro de la conservación de sus queridos y amados gorilas. Lamentablemente, Dian Fossey hizo muchos enemigos a lo largo del tiempo. Y finalmente, el 26 de diciembre de 1985, uno de ellos le arrebató su vida en su propia cabaña, con su propio machete. Después de varias décadas, el asesinato de Dian Fossey no tiene un móvil claro. Se piensa que fue una decisión política para seguir con la caza furtiva de los gorilas. Descansa en poder Dian Fossey. Alice Ball creció en una familia rodeada de fotógrafos. Su abuelo fue la primera persona afroamericana en tomar fotografías con un daguerrotipo, la primera cámara fotográfica de la historia. Es muy probable que su amor por la ciencia y la química
haya surgido por estar expuesta a este increíble aparato y la química que conlleva. Alice Ball se graduó de la carrera de química farmacéutica en la Universidad de Washington y posteriormente ingresó al Colegio de Hawái para convertirse en la primera mujer y en la primera persona afroamericana en poder concluir un máster en química. Debido a sus capacidades sobresalientes, ella fue designada como la primera profesora de química de la ahora Universidad de Hawái. Al mismo tiempo, Harry T. Holman, un cirujano del hospital de Kalihii en Hawái, tenía un severo problema de lepra que necesitaba resolver. En ese entonces ya se sabía que la lepra era causada por un grupo de bacterias y para tratarlo se ocupaba un aceite de chamulgra que se obtenía de las semillas de un árbol tropical de hoja perenne. Al ser un aceite no se podía administrar de forma adecuada al cuerpo humano, causando efectos secundarios indeseables en las personas. Era necesario poder separar los principios activos del aceite de chamulgra para poder crear una solución inyectable que no tuviera tantos efectos secundarios. Claramente, Holman necesitaba ayuda de la mejor química de la isla. Alice aceptó el trabajo, pero solo le podía dedicar unas horas de trabajo durante la noche, porque el resto del día seguía dando clases de química en la universidad. En menos de un año había descubierto una forma de crear una solución hidrosoluble de los principios activos del aceite, que pudiera ser inyectada con efectos secundarios mínimos. Alice Ball había encontrado un tratamiento eficaz contra la lepra con solo 23 años. Sin embargo, el destino puede ser muy cruel a veces, ya que poco después de su descubrimiento, Alice Ball enfermó. Ella regresó a su hogar en Seattle, donde finalmente falleció el 31 de diciembre de 1916, a la corta edad de 24 años. Se piensa que Alice Ball estuvo expuesta a cloro gaseoso, que es altamente venenoso, ya que en ese entonces no era obligatorio tener campanas de extracción que pudieran remover todos los gases tóxicos de los laboratorios. Tras su muerte, el presidente de la universidad, Arthur L. Dean, continuó con la investigación de Alice. Y muy pronto las inyecciones para curar la lepra se distribuyeron y se vendieron por todo el mundo. Y así siguió unos años después, hasta 1940, con la llegada de los antibióticos. Este sujeto publicó un artículo con toda la investigación de Alice sin darle ningún crédito y llamó al procedimiento como el método Dean. Pero la verdad siempre sale a la luz. Y en 1977, unos trabajadores de la universidad encontraron los registros de Alice junto con todas sus notas de investigación, con lo que se pudo contar la verdadera historia de esta gran científica. Gu nació el 31 de mayo de 1912 bajo un contexto muy favorecedor, ya que su padre creía que la educación era fundamental para el progreso de cualquier persona, sin importar su sexo. De hecho, su papá fundó una escuela exclusiva para niñas, donde Gu tuvo su primer contacto con libros de física, matemáticas y química. Su papá también la motivó a seguir una carrera en física, con lo que ella tuvo la oportunidad de viajar y hacer un doctorado en la Universidad de Berkeley, en California. Qué importante es que un padre o una madre motive a su hijo a alcanzar sus máximas capacidades. Berkeley fue una gran decisión porque pudo estar rodeada de algunos de los mejores científicos de la época. Esto, junto con su gran autoexigencia, ayudó a que se convirtiera en uno de los más grandes físicos experimentales. Una de sus líneas de investigación que desarrolló en su doctorado fue la fisión nuclear del uranio, por lo que es entendible que el gobierno de los Estados Unidos la haya convocado para participar unos años después en el Proyecto Manhattan. Después de este capítulo escabroso en su vida, Shin-Shun Gu se convirtió en ciudadana americana y empezó a trabajar como profesora asociada en la Universidad de Columbia. Entonces, dos científicos, los cuales no voy a mencionar porque me tienen muy enojado, no es que no sepa pronunciar sus nombres, consultaron a Gu. Ellos querían realizar un experimento para comprobar el rompimiento de la conservación de paridad sobre las interacciones débiles. A muy grosso modo, en esos años se pensaba que las interacciones fundamentales del universo cumplían con la propiedad de ser simétricas. Para acercarnos a esta idea de una manera sencilla, podemos imaginar que tenemos una pelota y la lanzamos con la mano derecha enfrente a un espejo. Claramente nuestro reflejo lanzará esa pelota pero con su mano izquierda. Ahí hay simetría. Si no hubiera simetría, observaríamos que al momento de lanzar la pelota con nuestra mano derecha, el reflejo no haría lo mismo con su mano izquierda. Entonces está observando que se prefiere una orientación.
Se pensaba que algo así estaba pasando con las interacciones débiles. Gu diseñó un experimento donde ponía átomos de cobalto 60 en un campo electromagnético a bajas temperaturas. Observó que las partículas emitidas de estos átomos lo hacían en una dirección y solo una. Con este experimento quedó comprobado que las interacciones débiles no siguen el principio de paridad, que parecía algo fundamental en el universo. Bueno, pues premio Nobel para los tres, ¿no? Nos veremos en Suecia. Estos físicos teóricos que de verdad no voy a nombrar ganaron el premio Nobel en 1957 gracias a los resultados obtenidos por Gu. Gu no recibió este reconocimiento a pesar de que les hizo toda la chamba práctica y experimental a estos ñoños. Este es otro ejemplo de una gran científica que casi queda borrada de la historia de la ciencia debido a sus colegas. Las injusticias mencionadas anteriormente provinieron de colegas de las científicas, pero ¿qué tal si la traición proviniera de una de las personas que más amas en el mundo? En 1950, Esther Lederberg se convirtió en la primera científica en aislar al bacteriófago Lambda, un virus que infecta a la bacteria de E. coli. Con este descubrimiento quedó demostrado que los bacteriófagos no solamente destruyen a las células hospedadoras, sino que pueden integrar su propio material genético en el cromosoma de la bacteria infectada. Con este mecanismo podemos entender cómo es que las bacterias pueden adquirir y transmitir rápidamente características como la resistencia a los antibióticos, sin la necesidad de una reproducción convencional. Este nuevo conocimiento fue fundamental para sentar las bases en el campo de la medicina y la genética microbiana. Poco tiempo después, Esther volvió a revolucionar la microbiología desarrollando una técnica para replicar colonias bacterianas de manera muy exacta, conocido como el modelo de réplica en placa. ¿Recuerdas que tus maestros de la primaria y secundaria utilizaban un sello de goma entintado para corroborar que efectivamente hiciste sus trabajos y tareas? Inspirada por esta técnica sencilla de replicación, Esther creó su propio sello con terciopelo de algodón esterilizado. Solo basta presionar el sello de algodón contra una placa A para después transferirlo a una placa B, permitiendo que las colonias crezcan en la misma disposición que en la placa original. Esther junto con su esposo Joshua Lederberg publicaron un artículo desarrollando esta nueva metodología, pero Joshua fue el primer autor de este artículo. A pesar de que la idea original surgió de Esther. Y adivinen quién recibió todos los premios y reconocimientos por este trabajo. Todo lo recibió Joshua, simplemente por ser el primer autor del artículo. El mayor acto de injusticia llegó en 1958, cuando le dieron el premio Nobel a su esposo Joshua por sus descubrimientos en la organización del material genético de las bacterias. Descubrimiento que había hecho totalmente Esther. Este fue otro caso de egocentritis aguditis por parte de Joshua, una enfermedad que ni la misma Esther Lederberg, domadora de bacterias, pudo controlar. Pero me alegra mucho conocer la verdadera historia de esta gran científica. Liz Meitner nació el 7 de noviembre de 1978 en una familia judía acomodada. Ya con esto puedes sospechar que no iba a tener una vida muy fácil. Y desde pequeña tuvo grandes dotes para las matemáticas y la física. Es por eso que sus padres contrataron diferentes profesores privados, con lo que Liz Meitner pudo aprender en 2 años lo que debía aprender en 8 años de escuela pública. Gracias a esta educación particular pudo ingresar a la Universidad de Viena de manera sencilla en 1901. Ella se matriculó en física y matemáticas, siendo una de las 4 mujeres que fueron aceptadas en la universidad. Se tituló de la carrera de físico en 1905. Y tan solo un año después se convertiría en la segunda mujer en obtener el título de doctora en física por parte de la Universidad de Viena. Algunos años después, Meitner empezaría a trabajar en el Instituto de Física Experimental en Berlín, donde conocería al químico alemán Otto Hahn, quien sería su amigo por más de 30 años. Y todos saben que los amigos no te traicionan. ¿O sí? A partir de ahí, su carrera académica fue en ascenso, ya que pudo ser asistente del gran Max Planck, fundador de la teoría cuántica. Y en 1922 se convirtió en la primera profesora de física de toda Alemania, impartiendo cátedra en la Universidad de Berlín. Al ser judía, Meitner tuvo que abandonar Alemania en 1938, forzada por las leyes establecidas por el señor del bigotito, bajo su régimen nacionalista. En ese mismo año, Otto Hahn y el químico alemán Fritz Strassmann realizaron un experimento bombardeando átomos de uranio con neutrones.
Lo que observaron no tenía sentido, así que Otto le pidió ayuda a Lise Meitner para que pudiera interpretar los resultados que había obtenido. Meitner propuso la interpretación correcta. El núcleo de uranio se estaba dividiendo en dos núcleos más pequeños, liberando una gran cantidad de energía. Damas y caballeros, la fisión nuclear. Un año después, Otto Hahn publicaría sus hallazgos sobre el primer modelo de fisión nuclear de la historia, dándole todo el crédito a su amiga Lise Meitner. Final feliz para todos. Por supuesto que no. Otto Hahn no incluyó el nombre de Lise Meitner en el artículo, alegando que el régimen nazi no lo hubiera dejado incluir una autora judía. Lise Meitner fue de las primeras personas en proponer que el bombardeo de núcleos de uranio podría desencadenar una reacción en cadena, liberando una cantidad de energía brutal. Debido a sus enormes conocimientos en fisión nuclear, fue invitada por el gobierno de los Estados Unidos para participar en el Proyecto Manhattan, oferta que declinó porque estaba en contra del desarrollo y uso de armas nucleares. ¡Qué orgullo, Lise Meitner! No como tú, Gu. Lise Meitner no recibió muchos reconocimientos por su gran labor, pero en su honor se nombró meitnerio al elemento 109 de la tabla periódica, sintetizado en 1982. Yo creo que Lise Meitner debería ser recordada como la madre de la fisión nuclear. Pero dime, ¿tú ya conocías a estas grandes científicas? ¿Crees que merecen más reconocimiento? Escríbelo aquí abajo.